Bien, jóvenes, buenas tardes, noches, días, ya no sé ni qué día es ni nada, pero bueno, el punto es que seguimos con la unidad de aprendizaje número 3, ahora con el tema 3, que es cálculo proposicional o también lo que llamamos tablas de valor de verdad. Ya que hemos estado viendo el lenguaje simbólico de la lógica o cómo pasamos de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico de la lógica, y donde se supone ya están un poquito más familiarizados con este lenguaje simbólico de la lógica. Entonces vamos a ir viendo a qué hace referencia el cálculo proposicional o qué son las tablas de valor de verdad. Bueno, habíamos visto anteriormente el tema de verdad y validez, y establecíamos que el tema o el concepto de verdad es un concepto complejo desde la perspectiva filosófica, ya que tiene muchos lados por donde lo podemos abordar, pero eh, comúnmente aceptamos como verdadera una proposición cuando decimos que corresponde con un hecho del mundo. Entonces, bueno, vamos a ver desde la lógica o desde la perspectiva de la lógica que podemos jugar con la posibilidad de que cualquier proposición sea verdadera o sea falsa. ¿Por qué? Porque la lógica, lo había mencionado, no determina el valor de verdad de una proposición. Quien lo hace es el ser humano o las áreas del conocimiento humano. Tenemos juicios o proposiciones de hecho de los que nadie puede dudar su valor de verdad, o decimos sí, es verdadero, ¿no? Nadie lo duda. 2 más 2 es igual a 4, el triángulo es una figura geométrica de tres lados que a su vez forman tres ángulos, pero pues también en el lenguaje natural tenemos juicios problemáticos en los cuales el valor de verdad depende del sujeto o de la perspectiva del sujeto, ¿no? Usted puede decir un juicio estético, un juicio acerca del arte y decir, ah, esa obra es muy bonita, y alguien puede decir, no, eso es falso, es una obra muy fea, ¿no? Entonces ahí no establecemos, digamos así, una verdad absoluta. Y como el valor de verdad lo establece el ser humano o las diferentes áreas de conocimiento humano, lo que hace la lógica es jugar con las posibilidades o con las probabilidades. O sea, vamos a empezar a hacer cálculo de proposiciones. ¿Cuántas posibilidades tiene una proposición de ser verdadera? ¿Cuántas de ser falsa? ¿En virtud de qué puede ser verdadera? ¿En virtud de qué puede ser falsa? Eso sí lo hace la lógica, ir determinando el valor de verdad en virtud de la función que cumplen las conectivas lógicas. O sea, dependiendo, si bien la lógica no establece el valor de verdad de una proposición, fíjese bien, en virtud de las conectivas van a adquirir un valor veritativo funcional. Sé que eso se oye muy elevado, pero ahorita vemos qué es. Es decir, un valor de verdad o una función de verdad. Las conectivas van a funcionar bajo ciertas reglas que nos van a poder permitir generar operaciones lógicas donde establecemos cuándo una proposición puede ser verdadera o bien cuándo una proposición puede ser falsa. Eso sí, tener en cuenta eso, nada más tenemos dos posibilidades lógicas, verdadero o falso. O sea, el ser humano, a pesar de que tiene 2000 años, 200.000 años sobre la Tierra aproximadamente, y que ha pasado procesos evolutivos muy largos y muy complejos hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? O sea, somos gente que usa celular, somos gente que da clases virtuales o reciben clases virtuales, estamos harto evolucionados, ¿no? Pero independientemente de eso, en lógica seguimos teniendo solamente dos valores de verdad. Una proposición o es verdadera o es falsa. No hay verdades a medias, no hay mentiras piadosas o mentiras bondadosas, nada. La lógica eso sí no lo establece, pero sí juega con esas dos posibilidades. De ahí vamos a partir. Bien, jóvenes, fíjense bien, partimos de lo más básico.
cualquier proposición simple que simbolizamos con una variable, en este caso P, va a tener dos posibilidades. Es decir, que va a tener la posibilidad de ser verdadera o bien de ser falsa, ¿no? Ya dijimos, la lógica no lo determina, por eso puede jugar con esas posibilidades. Entonces, esa proposición va a ser o va a tener la posibilidad de ser verdadera o de ser falsa, ¿sí? Aquí vamos a empezar a generar un código binario a partir de unos y ceros, ¿sí? Les dije que en muchos sentidos la lógica se ocupaba o se parecía mucho a las matemáticas. Bien, vamos a ir generando un código binario, ¿sí? Le vamos a dar el 1 al verdadero y el 0 a falso. Bueno, si yo digo una proposición sencilla como hoy es sábado, esa proposición, no sé, si la digo un sábado, pues es verdadera. Si la digo cualquier otro día, pues es falsa, ¿no? Tiene esas dos posibilidades. Muy bien. Pero acuérdese, también puedo negar. Entonces, puedo decir, hoy no es sábado. Esa proposición va a tener las mismas dos posibilidades. Pero, fíjese bien, ¿sí? Se invierten ahora los valores de verdad. ¿Por qué? Porque si la proposición P, hoy es sábado, es verdadera, entonces su proposición negativa, hoy no es sábado, necesariamente tendría que ser falsa. Si la proposición P, hoy es sábado, es en este caso falsa, su negación, la proposición hoy no es sábado, tendría la posibilidad de ser verdadera. O sea, acuérdese, principio de no contradicción, ¿no? Ahí se ve de manera clara, no puede afirmar y negar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo más simple o eso es lo más básico. Ahora vamos viendo qué es lo que sucede si aparece otra variable, si empiezan a aparecer las conectivas, si la proposición es más extensa o es más compleja. Bueno, jóvenes, habíamos dicho que la lógica tiene mucho parecido con las matemáticas y al igual que en las matemáticas vamos a requerir ciertas fórmulas. ¿Por qué vamos a requerir ciertas fórmulas o al menos en este caso una fórmula? Porque lo que nos va a permitir hacer el cálculo proposicional, es decir, el calcular las posibilidades que tiene una proposición de ser verdadera o de ser falsa, es esta regla. ¿Por qué? Porque el lenguaje natural es más complejo. No solamente expresamos proposiciones simples como hoy es sábado, ¿no? Y las simbolizamos con P, no. Hay proposiciones que se van uniendo o enlazando por medio de las conectivas lógicas y que ya vimos cómo se simbolizan. Ok, para calcular cuántas posibilidades tiene de ser verdadera o de ser falsa una proposición, en virtud de las variables que van apareciendo debemos seguir la siguiente regla. El número de renglones R es igual a 2, pues tenemos dos posibilidades lógicas, verdadero y falso. A la potencia del número de proposiciones. O sea, vamos a ir multiplicando dependiendo. Si sale otra variable, vamos a ir multiplicando. Si aparece otra variable, vamos a ir multiplicando. Me explico. Bien, ¿a qué me refiero, jóvenes? Ya lo habíamos dicho, si partimos de lo básico, cualquier proposición simple que simbolizamos con una variable, en este caso P, tiene la posibilidad de ser verdadera o bien de ser falsa, ¿sí? Pero sabemos que tenemos otras variables o que la proposición va a tener otras variables, ¿sí? Si eso sucede, vamos a ir multiplicando. O sea, si tuviéramos otra variable, ya no tendríamos dos posibilidades lógicas, sino que tendríamos cuatro. ¿Por qué? Porque P ya tiene 2 y Q tiene las mismas dos posibilidades, ¿sí? Verdadero o falso. Pero entonces vamos a tener 4 posibilidades lógicas para cada variable. ¿Y qué sucede? Como ya teníamos con P verdadero y falso, pues ahora va a tener 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Y qué va a suceder con Q? Ah, pues le pasamos los valores de verdad que ya teníamos con P, que son los mismos, verdadero y falso, pero como son 4 renglones, entonces vamos a tener otra vez verdadero y falso.
Fíjese bien, esto es una secuencia lógica. Esta secuencia nos va a permitir hacer o generar el código binario que mencionaba hace un momento o las operaciones lógicas, ¿sí? Si aparece una tercera variable y según la regla o la fórmula que mencioné hace un momento, si apareciera una tercera variable, ¿qué sucedería? ¿Cuántas tendría? Usted no va a decir, ah, pues multiplico 4 por 3 porque son 3 variables. No, va a multiplicar las 4 posibilidades que ya tiene por 2. ¿Por qué por 2? Porque siempre multiplicamos por 2. Porque partimos de verdadero o falso. Entonces R también va a tener la posibilidad de ser verdadera o falsa. Pero como ya teníamos 4 posibilidades lógicas, 4 por 2, entonces ¿cuánto es? 8. Ah, ok. Y fíjese bien cómo se hace la secuencia lógica. Si acá teníamos para P 2 y 2, ahora vamos a tener entonces ¿qué? 4 y 4. Para Q, si teníamos una verdadera o una falsa, entonces ahora vamos a tener 2 verdaderas y 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. Acá perdón, me faltó una falsa acá. Ahí está. ¿Y qué sucede o qué sucedería entonces con R? Ah, pues partimos de los valores de verdad que ya teníamos, verdadero y falso, hasta ajustar los 8 renglones. Ahí está, ¿sí? Fíjese bien, eso lo llamamos secuencia lógica. Si apareciera una cuarta variable, ¿usted qué va a hacer? Va a multiplicar entonces las 8 que ya tenía por 2 y le va a dar 16. Ponga atención, usted puede decir o estar pensando, ¿y eso para qué me va a servir, profe? Es lo que permite que jale su celular, es lo que permite que su compu prenda. El generar un código binario, ¿sí? Si usted se acuerda, los primeros programas o los primeros métodos de programación en sistemas, como el Pascal o el MS2, son con unos y ceros, es decir, con un código binario. Si usted se fija, ¿cómo funcionan las memorias USB? ¿Sí? ¿O cuáles son sus capacidades? 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así no la llevamos, ¿sí? Si usted tiene 5 gigas de música y lo quiere meter en una memoria de 4, le dice que la operación es incorrecta o que no se puede hacer. Ah, pues es por eso, ¿sí? Porque no alcanza a generar esa posibilidad, pero, ¿sí? Con este tipo de lenguajes o de códigos binarios podemos ir generando entonces operaciones lógicas. Ok, jóvenes, fíjense bien, les dije que la tercera unidad era lo más complejo, ¿no? Entonces, ahí les va. Pongan mucha atención, por el amor de Dios, acá, ¿sí? Dije hace un momento que cada una de las conectivas lógicas va a adquirir un valor veritativo funcional, es decir, una función de verdad. Va a funcionar bajo una regla, ¿sí? Fíjense bien, lo primero que hay que notar, ¿sí? Aquí son proposiciones donde ya tenemos dos variables unidas por una conectiva, pero al haber dos proposiciones simples ya otorgamos los valores de verdad. Para P, dos verdaderos, dos falsos. Para Q, verdadero, falso, en todos los casos, ¿sí? Porque esa es la operación o la secuencia lógica. Más adelante vamos a ver ejemplos con proposiciones con 3, 4 o hasta 5 variables. Pero por lo pronto lo básico, las tablas de valor de verdad de cada una de las conectivas y la regla a la que obedecen. Vamos a empezar con la conjunción, ¿sí? La conjunción, la regla nos indica que una conjunción o un conjunto solo es verdadero cuando ambos elementos del conjunto lo son. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues si usted va por la calle, por un puesto donde dice se venden tacos y tortas,
pues si efectivamente llega y hay tacos y hay tortas, la proposición como tal es verdadera o el conjunto es verdadero. Pero si no hay uno de esos dos elementos, la proposición es falsa, ¿no? O sea, si usted llega y quiere una torta y le dice no hay torta, se me acabó el bolillo, nomás hay tacos. Entonces usted solamente vende tacos aquí. Si usted dice quiero tacos, híjole, ya no tengo, ya nada más hay tortas. Ah, entonces no tiene tacos y tortas. Y si la señora le dice, no, pues ya terminé, no hay ni tacos ni tortas, no, pues ya cierre señora, ya qué caso tiene que estemos aquí. Entonces solo es verdadera cuando dos elementos o los dos elementos del conjunto lo son. Su nombre lo dice, es un conjunto. O sea, ¿entre qué? Entre dos elementos. Si no los tiene o no los hay o solamente hay uno, pues entonces no tiene un conjunto. Es lógica básica. Seguimos con el disyunto. La disyunción, acuérdese, o es una cosa o es la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene, digámoslo así, dos opciones, ¿no? Supongamos que le dicen que hay tacos o hay tortas, o ya cuando llega al establecimiento le dicen, ok, tacos o tortas, ¿sí? La disyunción solo va a ser falsa cuando ambos elementos del disyunto son falsos, que es el último caso. ¿Por qué? Porque ahí ya no estamos hablando de un conjunto, sino de o una cosa o la otra. ¿Qué va a escoger usted? Si usted trae dinero y pide las dos cosas, sobres, el disyunto es verdadero. Pero si solamente elige uno y el otro lo quita, no hay ningún problema. Sigue teniendo al menos una opción válida. O sea, acuérdese del falso dilema, ¿sí? La falacia del falso dilema nos dice que tiene dos opciones, pero puede a lo mejor haber otras, o bien las dos opciones que tiene son falsas. Ah, si son falsas, entonces no hay un dilema, no hay como tal un disyunto. Entonces es falso, ¿sí? Pero si al menos uno de los dos elementos del disyunto es verdadero, la disyunción como tal es verdadera. Entonces, el condicional, con el condicional les he insistido demasiado con el hecho de que el condicional siempre tiene un antecedente y un consecuente, ¿sí? Piénselo en términos de causa y efecto. Si pasa esto, entonces se da lo otro. Si pasa la condición necesaria o el antecedente, entonces sucede o se va a dar el consecuente. Entonces pasa algo muy interesante con el condicional. La regla del condicional nos dice que solo es falso cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. En todos los demás casos es verdadero. ¿Por qué sucede esto? Vamos a suponer que usted dice, es verdadero que estoy contagiado de cierto virus. Entonces es verdadero que estoy enfermo. Perfecto. Es verdadero. Pero si usted dice, es verdadero que estoy contagiado de X virus, entonces es falso que estoy enfermo. Achis, ¿cómo puede estar contagiado y no estar enfermo? No, eso la lógica no lo acepta, ¿no? Entonces la proposición se vuelve falsa. Pero ¿por qué a la inversa sí funciona? Porque usted puede decir, es falso que estoy contagiado del virus X, pero es verdadero que estoy enfermo. ¿Por qué sigue siendo verdadera el condicional? Porque es muy probable que usted esté enfermo de otra cosa, que tenga moquillo o gripa o lo que sea, ¿no? ¿Y por qué también en el último caso queda como verdadero? Ah, porque usted puede decir, es falso que estoy contagiado, entonces es falso que estoy enfermo. Y el condicional queda entonces como verdadero. ¿Me explico? Ok. Último caso, tenemos la tabla de valor de verdad del bicondicional. El bicondicional lo entendemos en muchas ocasiones como una equivalencia lógica, ¿sí? O sea, es un doble condicional. Aquí es muy sencillo, al igual que en las matemáticas, eh, signos iguales, cuando son iguales o cuando son equivalentes, la proposición va a ser verdadera. Es decir, ya sea en el caso de que ambas sean verdaderas o bien ya sea en el caso de que ambas sean falsas, porque las otras pues no son equivalentes, entonces se van a volver falsas. Bueno, esas son las reglas
para cada una de las conectivas lógicas. En virtud de esto vamos a ir resolviendo tablas mucho más complejas. Calma, ella es un sueño.